¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. En este miércoles, la primera iglesia bautista en su estudio de oración está en el Salmo 119. Ya vamos en los versículos 153 al 160. Una sección de este hermoso Salmo 119. Como recordaremos, todo el Salmo 119 se refiere a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la Biblia en sí, y cómo esta enriquece nuestras vidas, cómo las santifica, las sana, las salva, las fortalece, de tal manera que se convierte en el tesoro más grande que el Señor ha dejado sobre la tierra, más que el litio y más que la energía nuclear y más que la electricidad o la luz solar, que son energías poderosas y renovables y casi indestructibles. La palabra de Dios permanece para siempre y transforma corazones y vidas, espíritus y almas y personalidades y todo lo que se tenga que transformar porque está enfermo. Y hoy revisamos esta sección del Salmo 119 y se refiere mucho a las emociones que una persona puede sufrir. Unas cosas son las emociones y otras es la espiritualidad. Sin embargo, están tan entrelazadas que si nuestras emociones andan mal, nuestra espiritualidad no crece. A veces como cristianos decimos, es que las emociones no tienen importancia, no hay que hacerle caso a las emociones. Las emociones no son firmes ni seguras. Y pensamos que si alguien manifiesta fe por una emoción, pues realmente no tiene valor. Sin embargo, las emociones sí tienen poder para destruirnos, para deprimirnos, para destruirnos, para acabar con nuestro testimonio. Tanto daño hacen las emociones que es indispensable controlar las emociones para tener una espiritualidad sana. Así que vamos a escuchar este mensaje de la palabra. Les invito a leer conmigo aquí en el Salmo 119, estaré aquí a mi derecha. Lean desde el versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, que no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardan tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Fíjense cómo este salmo habla de estados de ánimo muy terribles. Casi todos los estados de ánimo terribles, angustia, ansiedad, aflicción, disgusto, desaliento, vienen por causa de los enemigos. Los enemigos. Y los enemigos pueden ser personas, pueden ser circunstancias, pueden ser enfermedades, pueden ser cataclismos. Pero nuestras emociones sufren y mientras estamos distraídos con una emoción negativa, el espíritu no desarrolla, no crece, no se perfecciona. Así que mucho necesitamos corregir nuestras emociones y no se corrigen solas, ni aguantándose uno. Se corrigen con la palabra de Dios. Así que veamos esta enseñanza. Aquí el salmista que escribió el Salmo 119 se refiere a 4 tipos de pecadores que nos hostigan. Uno son los enemigos. Y enemigos pues pueden ser de un país que nos está haciendo guerra. Gracias a Dios no hemos tenido esos enemigos hace mucho tiempo. Pero puede ser alguien del mismo país que está creando inseguridad. Como la mafia, los asaltantes, los rateros, secuestradores, cosas así, ¿no? Son enemigos. A veces son enemigos del trabajo. Es nuestro jefe que nos hostiga o nos explota. O un compañero que nos hace la vida imposible. A veces es un enemigo de la misma casa, un hermano
que nos está queriendo quitar una heredad, o hasta un cónyuge. A veces la esposa es la enemiga número uno del hombre, haciéndole un conflicto tras otro, con una gotera continua. Esos son enemigos que lejos de estarnos bendiciendo nos están destruyendo poco a poco. Luego vemos a los perseguidores, de que también se refiere el Salmo. Los perseguidores son gente que teniendo una misma religión, pero algunas diferencias, nos están echando carrilla, nos están persiguiendo, nos están queriendo prohibir. Muchas persecuciones religiosas se han dado en la historia. Hoy mismo hay persecución religiosa en los estados del sur de México, pero lo mismo pasa en el norte de África, en el sureste asiático y en muchos países. La persecución es una de las actividades religiosas más perversas que hay y se tienen esas persecuciones desde las cruzadas, las guerras de los cristeros, las matanzas de San Bartolomé. Todas esas cosas fueron tremendas persecuciones religiosas y han generado muerte, han generado preocupación y han generado mucho daño. Otros son los impíos, esos ya ni siquiera son religiosos, pero aborrecen toda manifestación de piedad y de religiosidad y de cristianismo y de fe. Son impíos, simplemente son malos y ya. No tienen religión, pero tampoco tienen paz, tampoco tienen bondad, están matando gente, están explotando a todos. Son impíos. Luego vienen los prevaricadores, los que no solo cometen error doctrinal, que sí tienen algún tipo de religiosidad, pero son desobedientes o herejes y así arrastran a otros y los llevan a la desobediencia. Es algo muy, muy lamentable, como Jeroboam, que hizo pecar a todo Israel, que aprovechan su liderazgo, su influencia para engañar y para hacer apóstatas por todas partes. Así que esos enemigos de los que se refiere el salmista son los que más nos dañan, nos entristecen, nos contristan, nos afligen, nos angustian, etc. Así que tengamos pendiente de que hay esos enemigos, aparte de las circunstancias ambientales y guerras y ciclones y cosas como esa. ¿Cuál es el efecto emocional en el cristiano? Porque nosotros somos cristianos, se supone que estamos tranquilos, que tenemos fe, que nada nos preocupa ya, nada nos duele. Pues sí nos disgustamos, sí. Yo he visto disgustarse a los más grandes, ¿no? A los más espirituales, a los más viejos, a los que tienen más experiencia, los he visto disgustarse y los he visto angustiarse y los he visto afligirse, que es algo muy parecido, pero ya es algo que tú mismo produces. Yo me aflijo. Y la angustia viene sola, pero la aflicción uno se la extiende por allá. Y he visto personas que se sienten indefensas ante el enemigo, no sabiendo que obtendrán ayuda si acudieran al Señor Jesús. Ellos están indefensos. Y he visto que gente que dice, yo estoy oprimido, a mí no siento libertad, no puedo nada. Me oprime el pecado, me oprime la ley, me oprime todo. Y no solo los he visto, no, fíjese que no le digan a nadie, pero yo también he sentido disgusto, he sentido angustia, he sentido aflicción, he sentido momentos en que no puedo ni defenderme, he sentido opresión, todos, porque somos cristianos, pero tenemos unas emociones. El Señor lo sabe. Por eso mandó a escribir el Salmo 119, para que sepamos qué hacer con esas emociones tan pesadas, que sí nos afectan, que sí nos perjudican. Además, cuando alguien te ve, tú eres cristiano y estás afligido, ¿cómo? Eres cristiano y estás todo enojado, ¿cómo estuvo eso? Pues sí, porque no va con el carácter del cristiano tener estas emociones. Así que el Señor nos da en su palabra la salida a todos estos conflictos para que podamos tener
paz. ¿Cuáles son las estrategias? Tenemos una ley de Dios, estatutos, ejemplos, instrucciones, remas, cosas que nos hacen triunfar y vencer cualquier dificultad, porque la palabra de Dios tiene remedio para todo. Entonces, la estrategia número 1 es no olvidar la ley. La ley debe estar en nuestro corazón siempre. No es algo que lo leamos allá cada semana o cada año, ¿no? La ley de Dios es para que la estemos repasando diario, estamos obedeciendo en cada circunstancia, la podamos atender en cada decisión que vamos a hacer, porque eso nos guía a un camino de victorias, un camino de tranquilidad, un camino de felicidad. La palabra de Dios tiene mucha riqueza para nosotros. No olvide la ley de Dios, porque lejos de ser una serie de cargas insoportables, son ayudas y directrices y consejos sabios para actuar como debe ser. Hay que buscar los estatutos, porque a veces estamos leyendo un libro donde no viene la solución a mi problema, pero si lo buscamos intencionalmente, el Señor nos orienta y nos guía y nos dice, aquí está la palabra que necesitas hoy, porque Él es un admirable consejero, es un Dios fuerte y su palabra es lo más fuerte que hay. Tercera estrategia, no apartarse ni por un momento de la palabra de Dios, del camino de Dios, del consejo de Dios, porque a veces dices, bueno, ahorita sí, voy a ir y lo voy a golpear y lo voy a hacer y después ya me disculpo. Pero no, cuando uno se decide alejarse o apartarse tantito del camino, uno puede ir a dar a un precipicio. Es como si usted fuera manejando a buena velocidad en la carretera y decide salirse tantito de la carretera, nada más una llanta. ¿Qué le pasaría? ¿Cuántas vueltas daría antes de llegar al fondo del abismo? No debemos apartarnos ni en un momento, ni siquiera por el coraje que tiene, que siente, por el disgusto. No, no se aparte, usted siga adelante. Es una estrategia valiosa. Y va a llegar el momento en que pueda seguir la estrategia número 4, que es amar los mandamientos de Dios. Amarlos como una parte de nuestra vida, como una estrategia, como una bandera, como un estandarte, como algo que nos identifica. Así como los tigres se ponen su camiseta de los tigres y se sienten bien felices y bien orgullosos aunque pierdan, nosotros podemos ponernos la ley de Dios como una prenda de vestir en nuestro cuerpo, sentirnos felices de ella, orgullosos de ella y hasta presumirla. No, estoy preocupado porque el Señor dice que estará conmigo y que su ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. Es una seguridad tremenda, una esperanza grande en medio de las tribulaciones. Es alguien que ama los mandamientos de Dios. Así que vale la pena seguir estas estrategias. Y finalmente, algo que también dice este salmo, en esta parcela del salmo, es que la bendición que nos da la palabra de Dios nos libra de problemas, de opresiones, de enfermedades, nos libra de la condenación, nos libra del pecado. Que la palabra de Dios nos aleja del pecado. O el pecado nos aleja de la palabra, según hagamos más caso a una cosa o a otra. Nosotros tenemos una libertad, tenemos un libre albedrío. Podemos decidir si obedecemos o no eso, o no obedecemos. Pero cuando decidimos obedecer, somos librados y somos liberados. Y nos redime, o sea, paga nuestra deuda para rescatarnos. Y nos vivifica, habiendo estado mortificados, debilitados, deprimidos, volvemos a tener una nueva vida, un nuevo gozo, nueva alegría, nuevo entusiasmo, nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Alzarán las alas como águila. Y luego finalmente nos hace veraces y justos.
Eso lo hace solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Si nosotros hablamos la palabra, estamos hablando verdad. Si hablamos la política, estamos hablando engaño. Si hablamos de deportes, estamos hablando de algo sin sentido. Pero cuando hablamos de la palabra y de lo que ha hecho en nuestras vidas, entonces estamos siendo veraces, estamos siendo justos. Y ya la justicia es una manifestación de que Dios está en tu cuerpo, en tu vida. Tienes un corazón justo, las manos que hacen justicia, pensamiento correcto. Realmente la palabra de Dios es el tesoro más grande. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, que nos guía, nos vivifica, nos libra, nos redime, nos llena de verdad y de justicia. Te rogamos que cada uno de nosotros esté atento así cada día a la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.